la conferencia de hoy tendrá el mismo formato que las anteriores. El Padre Inocencio nos dará pues su conferencia de unos 50 minutos aproximadamente. Luego tendremos 20 o 30 minutos de preguntas. Haremos un resumen, intentaremos sintetizar las más importantes y, bueno, las que sean más acordes con el tema tratado. Y luego haremos una pequeña oración de sanación. ¿Es así? Sí, así es. Ya lo irán viendo todos, pero ya sea por el canal de YouTube o por el Zoom, podrán a través del apartado correspondiente nos puedan hacer las preguntas y pues Inocencio cuando quiera. ¿Cómo no? En el nombre del Padre Gracias. y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios nuestro Padre, te pedimos que nos cubras con tu misericordia y tu poder. Oh Jesús, Dios encarnado, te pedimos que nos cubras y protejas con tu sangre preciosa. Espíritu de Dios, úngenos con tu fuerza y tu presencia. Y tu Virgen María, auxilio de los cristianos, cúbrenos con tu manto, para que todo lo que vamos a realizar, a dialogar, a hablar, sea realmente para gloria de la Santísima Trinidad y para bien del pueblo de Dios. Todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, es un placer de nuevo, queridos amigos, queridos hermanos, el poder estar con ustedes. De un modo especial aquellas personas que nos han escrito, son bastantes, ya con varios testimonios también de las otras conferencias, de lo que el Señor ha hecho, y también todas aquellas personas con quienes hemos compartido en el pasado, en retiros, congresos, eventos, peregrinaciones, con aquellos que no nos conocíamos y ya nos hemos empezado a conocer, aunque sea por la red, y también ya unidos en la plegaria. Hemos estado, y resumo unas cosas realmente muy breve del retiro el fin de semana pasado, hablando de sanación. Y hablamos de sanación integral. Hoy quisiera tocar el tema, lo repito, obstáculos que impiden la sanación. Y entre uno de los obstáculos, el último punto, es exactamente el de la sanación intergeneracional. Primer obstáculo que nos impide a nosotros la sanación es no creer en la sanación. O sea, cuando una persona no está convencida o no cree o duda de que Dios nos quiera sanar, esa persona misma, sin darse cuenta tal vez, está poniendo un obstáculo. Y se lo voy a decir de esta manera. Si una persona no creyera que Dios nos quiere sanar, ¿para qué va al médico? Porque Dios sana a través del médico y sana también a través de la fe. Entonces, es sumamente importante estar de acuerdo a lo que Dios ha revelado, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, las bendiciones nos llegan en la medida en que estemos de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo en pensamientos, palabras y acciones. Y me permito repetirles que Dios no manda la enfermedad. O sea, la enfermedad no viene de Dios. Esto es sumamente importante. Vemos cómo Dios creó al ser humano bueno, muy bueno, dice el Génesis. Jesucristo más bien es enviado para sanarnos de todos los males, liberarnos, salvarnos. Y que nunca Jesús dejó de curar a un solo enfermo, que fuera él con una fe viva y sin rencor en el corazón. Y el Señor nos promete además, al final de los tiempos, que ya no habrá luto, ni lágrima, ni llanto. Dios será todo en todos. Entonces, partamos de este punto. Dios quiere que estemos sanos. Esto es fundamental. La sanación la quiere Dios. Incluso el mismo Jesús instituyó sacramentos, y dentro de los sacramentos hay sacramentos de sanación, que son el sacramento de la unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción. También son sacramentos de sanación, la penitencia o confesión, la Eucaristía. Entonces, esto es fundamental. Si usted quiere estar sano, tiene que pensar que Dios quiere la sanación.
Yo sé que algunos de ustedes pudieran hacer algunas preguntas. El otro día dije, ¿debe alguna pregunta? Lo voy a permitir al final. Si no me la hacen, hoy la voy a hacer yo mismo sobre esto. Porque aquí pueden caber ciertamente algunas dudas sobre esto. Repito, Dios sana a través del médico. Si es un buen psicólogo, también a través del psicólogo. Y sana también por medio de la fe, es decir, por medio de la iglesia. Y esto está tomado de la mano de una expresión que dice Jesús. Jesús dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas. Nos dice Jesús, nada, es Jesús quien habla, es Dios, es imposible para el que cree. Entonces, ¿por qué no hay muchas veces sanación? Porque realmente nos falta fe. Les decía el otro día que hay grados de fe, la fe virtud teologal, creer lo que Dios ha revelado, la fe abandono, que también es virtud teologal, y una fe expectante, que yo la llamo fe carismática, porque es un carisma, lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? La fe que mueve montañas. Ahora, ninguno de nosotros tenemos la fe que Dios quiere que tengamos. A veces nos parece que tenemos mucha fe porque de pronto oramos mucho, pero no es solo la cantidad, es realmente la calidad. Una de las cosas que le vamos a pedir hoy en la oración final va a ser pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos dé la fe que le permite a Él hacer milagros. En un texto bíblico dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos porque les faltaba fe. Hizo sanaciones que no superaban las leyes de la naturaleza, pero no pudo hacer ningún milagro porque le faltaba esa fe expectante, esa fe que mueve montañas a la gente. Voy a leer un texto que, si bien no tiene referencia a la sanación, nos explica un poquito mejor el pensamiento que estoy tratando de desarrollar. Esa es la primera carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Dice así, versículo 2 y 4, al 4. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, el estar, me equivoqué, no es ahí, es un poquito más adelante, del 5 en adelante, disculpen. Si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Aquí habla de la sabiduría, podemos hablar también de la sanación. Entonces, esto es el punto número 1, un obstáculo para no recibir la sanación es no tomar la actitud de vida, que es la que corresponde a los planes de Dios, y evidentemente no tener esa fe que mueve montañas. Segundo, como Dios cuando permite algún sufrimiento, y aquí entre los sufrimientos y pruebas podemos decir alguna enfermedad, lo hemos comentado varias veces. Les decía que es el versículo más importante de mi vida, versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para bien. Entonces, muchas de las pruebas de las enfermedades siguen en nosotros porque nosotros no hemos sabido ofrecerle a Dios y realmente no ha venido por nuestra falta de actitud de confianza ya la gracia que Dios nos quería conceder. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Vamos a imaginar que el Señor quiere curar a una persona de una pierna, está enferma de una pierna. Y esa persona, si cuando le llega la enfermedad se queja y se pone brava con Dios y Dios, esa enfermedad no le trae el bien hasta que no confíe. Pero llega un momento en que dice, Señor, yo te ofrezco este dolor en esta rodilla, en esta pierna. Y ahora, como sé que tú quieres sacar un bien más grande para ti, aunque yo no entienda el por qué tú lo permites, sé que tú lo permites para sacar un bien más grande. Ilumíname cuál es. ¿Es alguna corrección que yo tengo que hacer?
¿Es algún camino equivocado por el cual yo ando y entonces tú permites este dolor en la pierna para que deje ese sendero de pecado? Y cuando ya yo me apodero, me apropio de la gracia que Dios quiere dar, desaparece también la enfermedad. Esto es importante. Y por eso les he invitado también a usar mucho la alabanza, que es una manera de expresar la confianza en Dios. Tercer punto de obstáculo para recibir la sanación. Pues siempre es el pecado, pero vamos a decir vivir en pecado, sobre todo vivir en pecado mortal. Los pecados alejan a Dios, entristecen al Espíritu Santo. Dios no mora en un alma cuando está en pecado mortal. Entonces, ¿cómo pedirle a Dios que nos sane de algo si nosotros no tenemos a Dios y lo estamos rechazando? Entonces, vivir en pecado mortal es un obstáculo grandísimo para que Dios realmente en nosotros. De ahí es importantísimo vivir en la gracia de Dios, y si tuviera uno la desgracia de perderla, espero que no, confesárselo antes que pueda, permanecer en la gracia de Dios. El siguiente elemento que hemos tocado en estos días para la sanación, esto sería para estar también una hora hablando sobre lo que voy a tocar ahora, es la idolatría. La idolatría es cuando colocamos en el lugar que le toca a Dios, a una persona, el propio ego, el dinero, un placer y sobre todo las creencias, las supersticiones. Miren, todo lo que es, lo repito así brevemente, brujería, espiritismo, adivinación, lectura de cartas, el mundo del hinduismo, el mundo de los amuletos, el horóscopo, la astrología, todo este mundo, New Age, nueva era, y tener mucho cuidado con lo que son algunas medicinas alternativas cuando se mezclan un poco también con este mundo de magia. Hemos hablado de lo que es el Reiki, la sanación a través de cristales, de piedras, el mundo del yoga. Ese es un elemento que se convierte en un obstáculo grandísimo para que realmente nosotros podamos gozar de la sanación de Dios. Tal vez la persona a la cual voy a hacer referencia, pero de una manera muy general, nos esté viendo en este instante. Era hablando no tanto de sanación física, sino de un problema económico. Y yo le hacía una pregunta: si alguna vez en la vida habían acudido al mundo de las supersticiones buscando salir del problema de la deuda o queriendo tener más dinero. Evidentemente, si eso no se quita por un arrepentimiento, por una confesión, por una oración, pues es un obstáculo también, en ese caso es para salir de la deuda, para progresar económicamente. Y en el caso de la enfermedad, para salir también de la enfermedad. Les decía en uno de estos días que algunos de los niños se enferman y no saben los médicos luego qué enfermedades tienen cuando los papás los llevan donde un curandero, donde un brujo, donde con cuestiones de superstición. Porque es que eso es grave, porque como es idolatría, es colocar en el lugar que le toca a Dios y a Jesús, que es Dios y hombre verdadero, una fuente que no es de sanación. Entonces, esto es sumamente importante. Incluso hay que deshacer, pulverizar, echar a la basura cualquier elemento de superstición que hayamos tenido. Que alguien nos lo regaló, que qué sé yo, lo compramos no sé dónde y tiene un cierto valor, pero lo han usado de esa manera, eso hay que deshacerlo. Y las supersticiones son muchísimas. Yo recuerdo que una vez fui a un país del Cono Sur, algunos de ellos me están escuchando, y vi un montón de vehículos con una cinta roja en el tubo de escape. Y yo le pregunté a alguien, ¿por qué le ponen esa cinta roja? Dice, no, para librar el auto, como dicen en ese país, para librar el coche, el carro, de la mala suerte. Dije, bueno, imagínese al ponerle una cinta roja, sea del color que sea, y confiar que esa cinta es la que va a librar a ese auto, a ese carro, a ese coche de un accidente, de un desperfecto, están haciendo ya mal porque no van a gozar de la providencia de Dios, porque su Dios en ese momento es la cinta, ¿verdad? Hay veces le ponen a los niños en la muñeca también un cordón rojo, una cinta roja,
un amuleto o un cuernito o cachito, depende del país, porque en una parte cachito es cuerno, en otra parte cachito es un pedacito, ¿verdad? Como en España, Argentina, por ejemplo. Pero bueno, para que me entiendas, sobre todo en Venezuela. Y le colocan ahí, qué sé yo, una peonía, un plástico, una mano negra. Entonces creen que eso va a librar al niño del mal de ojo, por ejemplo, o lo va a librar de la mala suerte. Y eso es una superstición, porque en lugar de confiar en Jesús, que es Dios, que ha muerto por nosotros en la cruz, confían en esa estupidez tan grande. Y por eso esto es fundamental, que cualquier persona que tuviera una cosa de esas, y que, por ejemplo, no la ha roto, tiene un cinturón, un cordón que le regaló un brujo y que lo llevan ahí, o tienen, qué sé yo, una pulsera que le regalaron unos santeros, tiene que deshacerse de eso, porque mientras lo conserve, eso es un obstáculo para la sanación y la liberación. Bien importante ese punto. Y el que voy a decir ahora, otro obstáculo, es también importantísimo y nos toca a todos, que es el obstáculo del odio, el rencor, el resentimiento, como les dije el otro día, una palabra venezolana, el reconcomio. Bueno, cuando alguien tiene odio, rencor, resentimiento, se pone un impermeable y la gracia de Dios resbala, no puede penetrar. El mismo Jesús dice que tenemos que perdonar. Si no perdonamos, ni siquiera vamos a entrar en el cielo. Si no perdonamos, no puede llegar la sanación profunda a nuestra vida. Si no perdonamos, nos vamos a enfermar. Si no perdonamos, no vamos a tener paz. Ni tampoco, evidentemente, esa sanación integral. ¿Y por qué digo todos nosotros, que todos tenemos que perdonar? Porque no hay nadie que no haya ofendido a otra persona. Tenemos que pedir perdón. Y no hay nadie a quien otra persona no le haya ofendido. Y evidentemente perdonar es un acto divino y un acto humano. Un acto humano porque lo hacemos los seres humanos y un acto divino porque se hace por la gracia divina, por la gracia de Dios. De ahí que cada día, antes de acostarnos, debemos hacer un pequeño examen. Tengo resentimiento contra alguien, lo voy a perdonar. Voy a rezar por esa persona. Porque si no, el espíritu de odio se apodera en el corazón y evidentemente se somatiza también la parte emotiva tomada por la acción de un espíritu del mal. Es sumamente importante eliminar esos obstáculos. Y ahora sí, el cuarto, un problema que tenemos también con nuestros ancestros. Y quisiera que estén bien atentos, aunque queda grabado lo que vamos a decir. Primer punto. Nosotros los seres humanos somos un cuerpo. Nadie es una isla. Nadie puede decir yo no tengo que ver con los demás. Ya para venir a este mundo, además de que Dios nos dé la vida, nos la da a través de nuestros padres, ¿verdad? Y evidentemente necesitamos, somos parte del ser humano, de la raza humana. De ahí que estamos unidos. Incluso nosotros en la Iglesia Católica decimos creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa? Que cualquier acción buena que hagamos beneficia a toda la humanidad. Y ahora al contrario, cualquier acción mala pues contamina la humanidad. Esto es sumamente importante, porque hay personas en el mundo de hoy que son muy individualistas, muy egoístas, que quieren cortar todos los cordones umbilicales y que quieren cortar los puentes y que quieren vivir en una torre de marfil. Este punto lo podemos luego, lo vamos a profundizar, pero la gente se pregunta, ¿y por qué yo tengo que sufrir? Les comentaba en una de las enseñanzas. Vamos a imaginar nuestro cuerpo humano. Vamos a imaginar ahora, qué sé yo, que un pie sufre en una caída, una fractura, y hay una herida ahí con una infección. Es parte del cuerpo, pero resulta que la fiebre le da a todo el cuerpo, el malestar le da a todo el cuerpo, y luego le ponen la inyección en el brazo izquierdo, en el brazo derecho, y el brazo izquierdo, el brazo derecho no pueden decir,
Ajá, ¿y por qué me ponen a mí la inyección si yo no soy el pie que tropezó? Que le ponga la inyección en el pie donde está la herida. No, somos un cuerpo y cada miembro es importante para los demás miembros del cuerpo. ¿En qué consistiría la sanación intergeneracional? Vamos a decirlo con una palabra lo más sencilla posibles que me salgan pues de mi corazón. Nosotros todos pues tenemos un árbol genealógico, ¿verdad? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y anteriores generaciones. Lo llamamos ancestros, lo llamamos antepasados, lo llamamos generación, lo llamamos árbol genealógico. Entonces, cuando alguno de esos ancestros nuestros ha cometido faltas graves y ha abierto alguna rendija para que entre algún espíritu del mal, los dependientes en generación, o sea, sus descendientes, por lo menos algunos de sus descendientes, van a sufrir las secuelas, las consecuencias de sus malas acciones. También tenemos que decir que cuando hemos tenido algunas personas, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, santos, buenos, justos, viene una gran bendición también para sus descendientes. Esto es sumamente importante. Solo se hereda el pecado de Adán y Eva. Aquí requiere una atención muy especial, porque no heredamos el pecado de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros. El pecado ese no se hereda, porque a veces hay personas que dicen lo que uno no dijo. Sería un disparate teológico. Solo el pecado de Adán y Eva se hereda. El pecado de Adán y Eva se llama pecado original originante. Y el pecado con el cual nosotros somos concebidos y nacemos se llama pecado original originado. Ese pecado se borra en el bautismo. El pecado deja de existir en el bautismo. Queda, no obstante, después del bautismo, digamos, una debilidad, una especie de costura, una especie de cicatriz, de tendencia, que no es pecado, es secuela del pecado original. Eso nos pasa también a todos. Es una debilidad que tenemos que no se quitó de ahí. Mire, el pecado de Adán y Eva, además de ser heredado, trajo unas secuelas terribles. Vamos solo a nombrar alguna. El hombre tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. No como quieren algunos con el sudor del de enfrente, no, con el sudor de su frente, ¿verdad? Y la mujer tiene que dar a luz en medio de grandes dolores, ¿verdad? También las secuelas de las enfermedades y de la muerte. O sea, la muerte es secuela del pecado de Adán y Eva. Esto está claro, es bíblico, es de fe, hasta aquí no hay duda alguna. Evidentemente este es un tema bien controvertido. Van a conseguir también personas dentro de la iglesia, porque esto no está en el nuevo catecismo de la iglesia, lo que voy a decir ahora, pero van a decir, pero es que ya el pecado fue borrado, es verdad, pero las consecuencias de ese pecado no. Voy a servirme de un texto bíblico y luego uno se lo voy a leer y otro se lo voy a recordar. Está en Éxodo 20, también está en Deuteronomio, pero capítulo 20, versículos 5 y siguientes. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo a la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Es palabra de Dios. O sea, aquí dice que hay bendición por 1000 generaciones cuando tenemos ancestros buenos, digamos, santos, y que hay secuelas, ¿verdad?, de purificación, ¿verdad? Si queremos de castigo, pero en este sentido es corrección, purificación, hasta la cuarta y quinta generación.
Algunos dicen que no se puede tomar eso al pie de la letra. Otros podrían tomar al pie de la letra. ¿Qué significa? Son muy pocas las generaciones que tienen secuelas, mientras que son muchas las generaciones, secuelas negativas, mientras que son muchas más las generaciones que tienen secuelas positivas y bendiciones. También ahí me encanta en el Salmo 128, dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, dichoso tú, que todo te irá bien. Tu esposa será como una parra fecunda en el secreto de tu casa. Tus hijos como brotes de olivo en torno a tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Qué bonito es eso. O sea que la bendición de los hijos viene de la buena conducta, del testimonio también de los padres. Entonces, hasta aquí creo que estamos bien claros. Nosotros sabemos un texto de primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1, no lo voy a leer. David cometió, en este caso, un pecado grave porque Dios le había prohibido hacer un censo. Y él, por soberbia, desobedeció a Dios y mandó a hacer un censo. Era el rey, o sea, cometió un pecado el rey. David cometió 3 grandes pecados. Ese fue uno. Otro mandó matar a Urías, y luego el otro fue, con adulterio que cometió con la mujer de Urías. Al final se arrepintió profundamente, le pidió perdón al Señor. Pero cuando comete ese pecado, Dios le manda a un profeta y le dice, has cometido un pecado grave. Y de ahí va a venir una consecuencia. Te va a dar 3 oportunidades, escoge. Entonces le dice, a ver, si tú quieres escoger un mal para tu pueblo o mal para ti. Y lo voy a tomar de... Dije que no lo iba a leer, pero voy a leer el pedacito para tomarlo exactamente. 3 cosas te propongo, elige. Le dice así: 3 años de hambre, 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus enemigos a la espalda, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé y la peste anden por la tierra. Él escogió 3 días de peste. Ahora que estamos viviendo la peste, la pandemia, podemos entender. En 3 días murieron 70,000 personas. Ahí pidió el perdón al Señor. Y eso, quien había cometido el pecado fue David, no las personas que murieron. Pero fíjense, es la cabeza. Entonces, si la cabeza, por ejemplo, que es el padre, hace el mal, lo sufre la familia. Adán era el padre de la humanidad y lo hemos sufrido y lo sufrimos la humanidad. Y lo mismo ha pasado pues con nuestros ancestros también sobre esto. De esos textos bíblicos podríamos quizá luego buscar otros más, como para asentar también un poquito la conferencia, ¿verdad? La enseñanza que estamos dando nosotros. Hay algo que es muy claro, son 2 cosas, voy a decir, antes de hablar ya de la sanación, que es la parte espiritual a la cual nos vamos a referir. Todos nosotros tenemos herencia genética, o sea, somos en parte lo que recibimos por genética. No solo eso, el color de los ojos, la estatura, qué sé yo, la morfología de nuestro cuerpo, la recibimos por genética, o sea, la heredamos de nuestros padres. Pero nosotros vemos también cómo hay situaciones que luego influyen en los descendientes. Por ejemplo, si uno de los cónyuges, uno de los padres, es alcohólico, esa es una enfermedad. El 50% de los hijos que tengan va a ser alcohólico. Y si fueran alcohólicos los dos, el papá y la mamá, el 100% de los hijos van a ser alcohólicos, en un grado mayor o en un grado menor, para que veamos también desde este punto de vista. Si la madre está encinta y la madre, qué sé yo, se mete en el mundo de la droga o drogadicción, el niño, sin culpa alguna que va a tener una tendencia también a la drogadicción. Ahora, cuando hablamos de sanación intergenérica o sanación de ancestros, es de la sanación de tipo sobre todo espiritual, o sea, las causas
son espirituales. Esto es importante, son espirituales. Si alguno, repito, de nuestros ancestros estuvo cometiendo una falta grave, hay distintos campos sobre esto, y fue como una especie de vicio, o sea, fue algo, no una caída esporádica, sino algo permanente. Evidentemente, esa conducta va a traer secuelas de tipo espiritual, que luego, por ser de tipo espiritual, pues también van a tocar nuestra psique, nuestra mente y también nuestro cuerpo. Pero el origen es de tipo espiritual. Voy ahora a decirlo con dos ejemplos que me han ocurrido pues como sacerdote. Fui a predicar un retiro en un centro de paz de un lugar de América Latina. En un receso viene una señora con 4 hijos, no estaba en el retiro y me dice: padre, vengo porque hace unas semanas mi esposo se suicidó. Y él ya tenía un hijo de 2 años, otro de 4, otro de 6 y otro de 7, creo que era algo así. Niños hermosos. Pero padre, mire, el problema es que no solo se suicidó mi esposo. El abuelo paterno también se suicidó. El abuelo materno también se suicidó. 2 tíos también, ¿verdad? Por la parte paterna, también se suicidaron. O sea que eran 2, 4, 5, 6, 2, 5, 6, ¿no? Entonces dice, mi temor es que alguno de estos niños, por ser descendencia, ¿verdad?, de mi esposo, el día de mañana también tenga tentaciones de suicidio. Les confieso que no pude atenderla como se necesitaba. La atendí unos cuantos minutos, he orado bastante por esa persona. La última vez que fui a ese país, tenía que estar ahora en ese país hoy, pero con la pandemia, pues no pudimos estar en ese país. Y fui en una ocasión, la llamé por teléfono y quedamos que cuando yo fuera ahora en el mes de mayo, la iba a atender de un modo más personalizado para consagrarle también sus hijos a la Santísima Virgen María y con el poder sacerdotal que el Señor nos da, pues romper y eliminar esa cadena ancestral que pudiera tener en ese caso esa familia. Segundo caso, aquí sí voy a decir, estaba con otra hermana predicadora en Carolina del Norte y nos estaba llevando en su vehículo una señora mexicana a los distintos lugares que teníamos que ir en nuestra evangelización. Hablamos un poquito de la sanación intergeneracional y ella nos pregunta y me dice: padre, mi abuela materna se divorció. Mi mamá se divorció. Somos 6 hermanos. Los otros 5 hermanos míos, todos han fracasado en el matrimonio y también se han divorciado. La única que no me he divorciado soy yo. ¿Será también, padre, porque mi árbol genealógico necesite una sanación intergeneracional? Le dije, probablemente. Y ahora alguno me pudiera preguntar, ajá, ¿y por qué ella no? Ella está casada con un señor colombiano. Bueno, ellos dos rezan todos los días, desde hace muchos años, el rosario. Ellos dos van una vez a la semana, en la madrugada, en 2 momentos distintos. Un día va el esposo, otro día va ella, a estar 1 hora de adoración ante el Santísimo Sacramento. Por supuesto, van a misa los domingos, pero no solo los domingos. Van siempre que pueden también entre semana. Ya tenemos la explicación ahí. Todo ese torrente de gracia, de años de entrega a Dios, ha hecho que las secuelas que podían tener de esa situación de su mamá, de su abuelita y quizá más allá, no les tocara a ellos. Y es un matrimonio bien hermoso. No creo que estén viéndonos ahora porque no creo que tengan el link y la invitación para ello, pero me acuerdo mucho de ellos y aquí tenemos también ya una especie de esperanza y también una especie de estímulo
y de respuesta a las preguntas que puedan hacerse algunos. Ahora voy a ser un poquito más concreto sobre esto. Mire, es verdad que cuando en una familia alguien se suicida o intenta suicidarse, no siempre, pero casi siempre son varios en la familia que han pasado por lo mismo. Yo entiendo de que pueda una persona suicidarse por una depresión, entiendo. Y la mayoría de las personas que lo hacen puede ser por una depresión. Pero cuando no es uno, que son 4, son 5, son 7, uno de ustedes me escribía y me hablaba de eso. Me hablaba de su familia, cuántos suicidios. Evidentemente ahí hay que hacer una oración en ese árbol genealógico. ¿Y qué es lo que pasó? Que algunos de nuestros ancestros, vamos a decirlo de esta manera, abrió una rendija o una ventana al demonio o algún espíritu del mal. Y ese espíritu del mal, cuando se le abre una ventana, una rendija, entra. ¿Qué pasa? Que cuando se comete el pecado, uno empieza a ser esclavo del pecado y de aquel que lo lleva al pecado. Lo dice la palabra de Dios, capítulo 8 del Evangelio de San Juan. El que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, esa persona que hace esa iniquidad, ese pecado, se vuelve esclavo de un espíritu del mal. Y el esclavo ya no es dueño de sí mismo. El dueño de él es aquel que lo llevó al pecado, digamos el maligno. Pero ese personaje, vamos a suponer ese hombre, si fuera un hombre, tiene hijos. Los hijos de un esclavo son también esclavos. Entonces, el dueño también de esos hijos es también el maligno. Hasta que haya alguien que le quite el poder que se le dio a ese espíritu del mal en la familia para que no siga, ¿verdad?, esclavizando a los demás miembros de la familia. Veamos que en muchas familias pasa esto y las causas o los problemas son innumerables. Vamos a decir una cosa. Hay familias donde todos son mal hablados. Todos están llenos de ira, de rabia. No es que de vez en cuando alguno, no. Ese es un pandemonio esa casa. Todo el mundo está a los gritos, a las ofensas, y un día y otro día. Eso no es normal. Ahí se necesita una sanación en ese árbol genealógico de lo que es el espíritu de ira. En otras familias es la cuestión de la violencia, no solo verbal como lo que estaba nombrando ahora, violencia física. Entonces, el padre violento, el abuelo fue violento, el hijo es violento, y eso se sigue dando de generación en generación. Y eso nos quita realmente a nosotros la alegría de ser felices. Necesitamos realmente esa sanación. Por eso en las familias casi siempre hay una repetición. Si hiciéramos un examen de conciencia, y más que de conciencia, un examen familiar, de que dicen, bueno, padres, que miren, en la familia todos los hombres han muerto de infarto, pongo algún ejemplo, ¿verdad? Todas las mujeres cuando van a dar a luz se les muere el primer hijo. Son ejemplos que suceden a veces en la vida. Cuando se repite una situación en varios miembros de la familia de la misma manera, cabe sospechar de que ahí hay exactamente una situación de cadena de ancestros que necesita uno romper. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta que no se rompe eso, pues no tenemos la sanación completa. De ahí que es un grave obstáculo desconocer los problemas ancestrales. Y más que desconocer, pues no buscar la sanación en ellos. Ahí tenemos el mundo de las supersticiones. Cuando ha habido brujos, adivinos en nuestros antepasados, ellos le han entregado su familia también al maligno. Ahí entra también el mundo de la masonería, que tiene unas influencias tremendas. Dicen los entendidos en este campo que hay dos cosas fundamentales en cuanto a dependencia o situaciones ancestrales, que son las supersticiones y la masonería. O sea que eso trae para las familias grandes problemas de tipo espiritual
y por ende también otro tipo de problemas. Pero tenemos también situaciones incluso en el campo de la sexualidad. De pronto, si uno de nuestros ancestros era mujeriego, era violador, era un hombre promiscuo y le abrió a espíritus de impureza, ¿verdad?, su campo, entonces va a haber luego en algunos de sus hijos también la influencia y una tendencia a la promiscuidad. Cuidado con lo que va a decir ahora. Eso no le quita a uno plenamente la libertad. Ahora no digamos, bueno, todo esto es ancestral y yo no soy culpable de nada, porque tenemos un grado de libertad. Pero sí le crea una debilidad, le crea una situación de tentación, también de cierta dependencia, pero no es una esclavitud plena, a menos que sean casos pues, de posesión demoníaca, de lo cual hablábamos el otro día. Entonces necesitamos ver eso. Gente, por ejemplo, antepasados, que querían surgir económicamente y que se hicieron un pacto con el mal. Entonces, eso le van a transmitir a los hijos. Y luego algunos de los hijos van a morir también trágicamente, porque el tatarabuelo hizo un pacto con el demonio, el espíritu del mal, para contar de tener plata, pero no importaba lo que vinieran sus descendientes después. Y eso hay que romperlo, o sea, esa atadura para que se libere también esa familia, esa persona. Cuando ha habido casos de maldiciones, pero maldiciones de gente que realmente trabaja con el demonio, auténticos brujos, no charlatanes, ¿verdad?, que realmente hacen pacto también con el demonio, cosa muy fuerte la que estamos diciendo, y a veces lo hacen con sangre, en el sentido de que piden sangre como para obtener ese favor. Y luego trabajan con todo lo que son porquerías, que no las quiero nombrar ahora aquí. Habrá quizá algunos niños también, pero son cosas muy vulgares con las cuales trabajan ellos. Evidentemente, eso trae también secuelas, consecuencias terribles para la familia. Prácticamente no hay casi campo de lo que son los 7 pecados capitales que no pudiéramos analizar y darnos cuenta de que puede haber en nuestros ancestros situaciones de esas que estamos diciéndole. ¿Pudiera ustedes examinar ahora qué cosas se repiten en mi familia? Esta enfermedad se repite siempre. Son todos mentirosos. La familia se creen todos hasta las mentiras que dicen, pues todos son unos mentirosos. Todos son violentos. Todo el mundo fracasa en el matrimonio. Todo el mundo, o sea, ahí vamos a analizar un poquito qué es lo que sucede. Cuando se hace oración de esto y hay palabra de conocimiento, y algunos de ustedes ahora me pudieran decir qué es palabra de conocimiento. Ojalá lo pueda explicar el próximo sábado cuando hablemos del Espíritu Santo, Dios mediante. El conocimiento es un carisma que da el Espíritu Santo gratuito a algunas personas dentro de la iglesia para que se pueda ejercer mejor el poder de Cristo y extender el reino de Dios. Es un conocimiento a veces que da y que no se puede conseguir por los medios normales de conocimiento. Esto no es adivinación. La adivinación es cuando la persona pretende ella misma meterse en el mundo del ocultismo para conocer algo oculto o para obtener un poder. Y eso es del maligno que imita las obras de Dios. La palabra de conocimiento, que es una palabra que tenían también los profetas, pues es un conocimiento espontáneo del Espíritu Santo en un momento determinado para, repito, ayudar a extender el reino de Dios. Cuando hay palabra de conocimiento, en hacer una de estas oraciones, pues se tocan puntos ya muy concretos y evidentemente la liberación es mucho más grande. Lo que voy a decir ahora también tiene mucha importancia. Miren, Jesucristo ya venció todos los males. Jesucristo venció todo lo que estoy diciendo yo ahora aquí. O sea, ya Él con su muerte, su sangre, con su resurrección, venció al demonio, venció al pecado, venció la muerte, venció también las cadenas, ¿verdad?, intergeneracionales de las cuales estamos hablando. Tenemos que creer en el poder de Jesucristo.
darle más importancia al poder de Jesucristo que al poder del demonio y los espíritus del mal. La enseñanza esta no es para asustar a nadie, es para que entendamos que hay aquí también un campo que necesita sanación y que la oportunidad que Dios nos dé, pues de pronto participar también en un retiro de esta índole. Evidentemente, algo que estamos haciendo por Zoom, por YouTube, pues no puede tener de la oración o las oraciones que habría que hacer también de liberación, porque se requiere también la presencia de las personas. Por supuesto, vamos a hacer siempre algún tipo de oración que nos ayude. Dicen los entendidos que lo ideal sería lo siguiente, que el hijo mayor de cada familia, ¿verdad? El hijo mayor, haga, hay oraciones ya hechas, escritas en libros, una renuncia afectiva y efectiva a todo aquello que practicaron sus antepasados, que fueron situaciones de pecado. Que haga una renuncia, ¿verdad? Y que se clame al poder de Jesucristo, de su sangre, para liberar a la familia. De tal manera que esta oración tiene que ver con el pasado, con nuestros ancestros, y luego tiene que ver con los descendientes, porque van a verse libres también de las secuelas por esa oración. Ahora, alguien me ha preguntado alguna vez, padre, ¿y esto lo puede hacer un laico solo? ¿Debe estar un sacerdote? Mire, habrá algunos casos en que algunos laicos puedan hacer ese tipo de oración, pero cuando es una cosa pública, o sea, un retiro donde hay bastantes personas, o también el problema que tiene ese grupo, esa familia, ese laico es muy profundo, claramente de espíritus del mal, lo ideal es que lo haga un sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene el poder de atar y de desatar. O sea, ustedes los laicos son hijos de Dios, tienen también un cierto poder en contra del mal. Lo decíamos el otro día, nombrando el Evangelio de San Lucas capítulo 10. Sepan que les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y ningún poder del enemigo podrá hacerles daño. Pero el sacerdote tiene el poder de las llaves, de atar y de desatar. Es un poder especial, tiene hasta una ordenación especial. Y luego dentro de los sacerdotes hay algunas personas que son escogidas por el obispo, que son exorcistas, es el máximo poder, que todos los obispos son exorcistas en sí. Todo sacerdote tiene el poder del exorcismo por su ordenación, pero solo lo debe ejercer el sacerdote delegado por el mismo obispo cuando hay casos ya de posesión demoníaca. No significa que en estas cosas vaya a haber casos de posesión demoníaca. No se excluye que lo pudiera haber también en algún momento. Por eso lo ideal es que esté un sacerdote. ¿Quién les habla cuando ha hecho oraciones de esta índole? Siempre lo ha hecho con el Santísimo Sacramento expuesto o después de la comunión, respetando siempre el rito sagrado de la Santa Misa, siempre con la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hace uno esta oración, al principio no se da cuenta en los minutos o las horas o los primeros días del poder de Dios, pero luego, poco a poco, las semanas, se da cuenta uno del poder tan grande del Señor. Me comentaba una joven en Centroamérica, dice, estuvo en un retiro el año antepasado de sanación intergeneracional. Y luego, dice, llegó a la casa y parece que todo estaba empeorando. Su hermano estaba en la droga. Su papá era alcohólico. Y no me acuerdo cuál era la otra cadena. Dice que la situación de violencia era fuerte. Dice, pero llegó un momento en que prácticamente fueron milagros. Dice, mi hermano dejó la droga. Mi papá dejó el alcohol. Se confesó, empezó a ir a la Eucaristía. Dice, la casa ha cambiado. Era un testimonio de cómo una oración bien hecha, intergeneracional, trae liberación en nuestras casas también y familia, ¿verdad? Quizá esta enseñanza nos sirva sobre todo para conocer un poquito más, ¿verdad?, de este tema. Habrá sacerdotes que no creen en esto, la iglesia no nos obliga a creer, pero realmente tenemos muchísimos casos que no tienen tampoco explicación y vemos también el poder de Dios sobre esto. Con respecto a nuestros ancestros,
lo ideal sería ofrecer misa por su descanso eterno. Y miren, las misas es el valor infinito porque es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Claro, a lo mejor uno de nuestros ancestros que murió hace 80 años o 70 años, ¿quién va a ofrecer ahora misa por ellos? Es muy difícil. Por eso lo ideal es cuando alguien fallece, es ofrecer misas. También, por ejemplo, cuando hay alguien que se ha suicidado, yo estoy ofreciendo ya misa a alguien que está aquí, me pidió una misa por alguien que se suicidó hace unos años. Lo ideal es ofrecer 30 misas, las famosas misas gregorianas, que tienen mucho poder. Pero ha habido casos en cuestiones de exorcismo, de que y algunos que han tenido, como María Sima, el padre Pío de Pietrelcina, por ejemplo, que Dios ha permitido que un alma del purgatorio le pida, ¿verdad?, que le ayude. Incluso las misas gregorianas fueron instituidas por el Papa Gregorio, que las ofreció por un alma que estaba en el purgatorio y luego, al terminar la última, Dios le reveló que esa alma estaba en el cielo. O sea, tienen una base eclesial, evidentemente. Le han dicho, necesito 50 misas, necesito 90 misas, necesito una misa. Una misa tiene valor infinito. Por la situación del purgatorio, de acuerdo también a aquellas cosas que realizó en esta vida o que dejó de realizar. Acordémonos que todo lo bueno que hagamos aquí cuando estamos en gracia de Dios va a tener un premio en el cielo. Y todo lo malo que vamos a hacer aquí va a tener también un castigo, evidentemente. Por eso, o pasamos el purgatorio aquí, o vamos al purgatorio después de esta vida. Dicen los entendidos que un día del purgatorio es más doloroso que todos los sufrimientos que podemos pasar ahora aquí. Por eso es importante orar por las benditas almas del purgatorio y orar por nuestros antepasados, sobre todo aquellos que tuvieron una muerte trágica, se suicidaron, qué sé yo. Quiero que sepan que también el maligno lleva a algunas personas al suicidio. Ha habido casos que le ha quitado la libertad. En un caso de posesión, la persona, sin querer ella, no es muy común, pero ha sucedido, se ha suicidado bajo exactamente una obsesión demoníaca muy fuerte o un caso de posesión, por lo menos intermitente. El Señor nos quiere sanar. O sea, Dios quiere que tengamos gracia, alegría, paz, amor, esperanza, salud, y también quiere que tengamos nosotros la seguridad de su protección. Acuérdese que el maligno no puede nada contra nosotros si nosotros estamos plenamente entregados a Jesucristo y a la Virgen María. Que con el Santo Rosario tenemos un arma que lo hace temblar. Y entonces estas cosas las decimos no para asustar a la gente, sino para que entendamos de que nuestras familias necesitan también una gran sanación intergeneracional, porque muchas veces la causa está en todas estas situaciones de nuestros ancestros. Muy bien, vamos entonces a dar la oportunidad de algunas preguntas y luego hacemos al final una oración. Muy bien, gracias por su atención. No te escucho, Mauricio. No te oigo. No te escucho. No. Vale, ¿ahora? Ahora sí, ahora disculpe, sí. Disculpe. No hay problema. Problemas técnicos. Muchas gracias por esta magnífica conferencia, muy densa, en el sentido de que muchas cosas hemos hablado, muchos aspectos hemos tocado. Tenemos infinidad de preguntas, pero muchas de ellas van relacionadas con lo mismo, ¿no? Que quizá lo teníamos mal entendido. Pensábamos que el bautismo nos liberaba del pecado original y por lo tanto, incluso yo pensaba, de toda carga intergeneracional del pecado, pero no es así. Entonces, si podemos insistir un poco en ello, que ya lo he explicado, y también sobre todo cómo saber discernir quién necesita esta oración de sanación intergeneracional, quién lo necesita, por qué uno sí, por qué uno no. ¿De acuerdo?
La necesitamos todos. Lo que hay que ver ahora en qué campo las necesitamos y en qué grado las necesitamos. La primera cosa es hacer un análisis de nuestra familia. Saber ahora en mi familia lo que yo conozco, ¿verdad? Alguno habrá conocido a su bisabuelo, pero otros a su abuelo, papá. ¿Qué se repite en esta familia, no? O sea, ¿qué se repite de negativo? Entonces, en la familia, pues, casi todos son violentos, casi todos se divorcian, casi todos tienen este tipo de problema. Entonces, ese es un dato que, abriendo los ojos, analizándolo un poco, ya uno se da cuenta. Segundo, orar y pedirle a Dios que nos ilumine. Sobre todo el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos guía, puede revelarnos en un pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que orar en nuestro árbol genealógico? Y luego les decía también, cuando ora una persona que tiene palabra de conocimiento y Dios quiere revelarle, pues esa es la manera más clara. Tristemente, pues este carisma no abunda mucho en la iglesia, pero en la renovación carismática católica y en la vida de los santos también hay sus palabras de conocimiento sobre esto. De todas formas, es bueno siempre, hay fórmulas, hacer una renuncia, ¿verdad?, a todo aquello que nuestros ancestros hicieron y hacerlo para la liberación de toda la familia, en el nombre de Jesucristo, de su sangre preciosa, de la Virgen María, de San Miguel Arcángel, de San José, de la comunión de los santos, deshacer, ¿verdad?, con la autoridad que Jesucristo nos da, el poder de atar y de desatar, todas aquellas prácticas que hicieron. Quizá, como les decía, ofrecer misa por el descanso eterno de esos hermanos y perseverar en esta oración. Incluso no se hace una sola vez, se puede hacer una vez fundamental, porque hay que tener también pues la fe, la preparación, la entrega. Lo ideal es confesarse antes de hacerlo también, es lo ideal. Y lo ideal, pues como les decía, que haya un sacerdote que por lo menos presida y que la parte final de atar, desatar, lo haga realmente el sacerdote. Hay muchas preguntas también relacionadas con el espiritismo y con estas prácticas que usted ha comentado también, pues supersticiosas y demás, que hay gente que las sufre en sus casas, ¿no? Porque oye gente que habla que no están, o cosas que se mueven, etcétera, etcétera. ¿Es el mismo procedimiento o necesita algo especial? Vamos a ver. Hay que tener discernimiento cuando ocurra algo que va más allá de lo normal. Entonces, el discernimiento nos va a llevar a una de estas tres cosas. Esto que está ocurriendo, ¿es de Dios? ¿Es del cielo? Vamos a suponer que parece un ángel, una luz, qué sé yo. ¿Esto es de Dios? ¿Esto es de mi mente? Puede ser una sugestión. Hay alucinaciones también, ¿verdad? Eso está estudiado por la psicología. ¿O es algo de sobrenatural del purgatorio? ¿O es del demonio? ¿Entendido? O sea, son las cuatro cosas. O sea, o es de Dios, o es psicológico, ¿verdad? Una alucinación, o esto puede ser una entidad espiritual del purgatorio, o puede ser un demonio, un espíritu del mal. Entonces, cuando algo es de Dios, nos produce sorpresa, por supuesto, pero nos produce alegría, nos produce paz, no nos crea desesperación y angustia. Puede crearnos la sorpresa de algo sobrenatural, como hay gente que ha tenido pues apariciones, visiones, etc. Cuando es de la mente, lo deja uno pues indiferente más o menos, o sea, le llamó la atención y tal, pero no te produce mayores cosas. Cuando es un alma del purgatorio, tampoco viene, que bueno, a mí no se me ha parecido ninguna, eso es un carisma que tiene que tener alguna persona, pero doy luego un criterio sobre esto. ¿Es posible que alguna alma del purgatorio se aparezca en un momento determinado en una casa? Oigan bien, solo si Dios la envía y se lo permite. Si no, no. Porque si la llamáramos, la evocáramos, sería espiritismo. Yo no puedo evocar el alma de mi papá para que venga acá y me diga tal cosa.
Ese es espiritismo. Pero si Dios quisiera mandar el alma de mi papá, que yo digo, porque me parece que era mi papá, ¿qué tengo que hacer? Siempre orar. Y si queremos decir, si tú vienes en el nombre de Jesús de Nazaret, dinos que, o sea, ilumina qué quieres. Si vienes del mal, vete en el nombre de Jesús de aquí, inmediatamente. Pero eso es lo que tienen el carisma, como María Sima, el Padre Pío de Pietrelcina y otros santos. Ahora, una persona que no sabe, ve que hay cosas que se mueven, ¿qué tal? ¿Qué tiene que hacer? Siempre orar. Y si quieres hacer una oración, si eres un alma del purgatorio o eres un alma de mis antepasados, ya cumpliste tu misión aquí en la tierra. Yo te encomiendo que vayas a la presencia de Jesús, que es misericordioso. Así que no molestes y te vas en el nombre de Jesús de esa manera. Si fuera un espíritu del mal, ¿verdad? Que nos quiere quitar la paz, y a veces sucede, entonces pues ya es una oración prácticamente que decíamos el otro día de liberación. Ya hablamos de infestación, ¿verdad? De un lugar que está infestado. ¿Qué hay que hacer ahí? En el nombre de Jesús de Nazaret, te vas de aquí, me cubro con la sangre de Cristo, rezo el rosario, ¿verdad? Me persigno, llevo la cruz de San Benito, si hace falta se llama un sacerdote para que bendiga la casa, y el mal desaparece. Si es un alma de purgatorio, se va, se reza por ella, porque pudiera ser la presencia de un alma del purgatorio, porque Dios la envíe o alguna cosa así, orar por su descanso eterno. Si no estamos seguros, se ora siempre por su descanso eterno y se le pide a Dios la protección y que el mal se vaya, evidentemente. Ok, de acuerdo. ¿Qué pasa con los hijos adoptados que no conocen su pasado? Bueno, por lo menos la parte sanguínea, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vemos que no les toca de la misma manera. Hay que ver cuándo fueron también adoptados. ¿Entendido? Me explico. La influencia en ellos, esta es una opinión, no lo he leído en ninguna parte, sino que la estoy, vamos a decir, inventando ahora. Por eso digo, es mi opinión nada más. Yo creo que él va a tener solo la influencia de los padres que lo adoptaron, ¿entendido? O de los abuelos que lo adoptaron, no de las generaciones anteriores. Porque al adoptarlo ya tenían autoridad sobre él. Y al tener autoridad sobre él, ya puede haber la influencia del bien o también del mal. Eso es lo que, esa es mi opinión. De acuerdo. Nos hablan también de los niños no bautizados cercanos a nosotros, que me imagino que lo que tenemos que hacer es rezar mucho e intentar que se bauticen, ¿no? Y que se conviertan. Vamos a ver. La doctrina de la Iglesia, ¿ok?, es la siguiente. Después de morir hay 3 estados. Digo estados, no son provincias, sino modos de existir, que son el purgatorio, que es pasajero, el infierno, que es eterno, y el cielo, que es eterno. Ya teológicamente hace muchos siglos se presentó ese dilema. Ajá, ¿y qué pasa con los niños que no fueron bautizados y que están con el pecado original y no se quitó el pecado original? Sin embargo, no son culpables. Entonces, hubo algunos teólogos que sacaron así por el pelo una teoría. Dice, debe haber una especie de limbo de los niños, un lugar donde ni se sufre ni se goza. Pero eso fue una teoría teológica, no es doctrina de la Iglesia, existe el limbo. Es doctrina de la Iglesia, es dogma de fe, que existe el purgatorio, que existe el cielo, que existe el infierno. Ahora, la mayoría de los teólogos hoy piensan lo siguiente: esos niños deben estar en el cielo. Vamos a ver. Los papás tenían deseo de bautizarlos muchas veces. Y hay también un bautismo, de eso se habla poco, un bautismo de deseo, que también ese deseo de los padres. Hay un bautismo también de sangre, cuando alguien muere mártir por Cristo. Vamos, por ejemplo, los niños inocentes, por ejemplo, los inocentes. Sí. O un niño que hay una familia y están persiguiendo a los cristianos, no está bautizado, lo bautiza, es un bautismo de sangre.
Ahora, te voy a decir lo que yo creo, pero esto no es doctrina de la iglesia. ¿Ok? Yo pienso que estén en el cielo, pero yo creo lo siguiente, que nuestro Señor, en el momento de morir, se le debe presentar a estos niños y darle la oportunidad de aceptarlo a Él como Padre, como Dios, o de rechazarlo. Eso no es más que una teoría, ¿verdad? Que es solo mi pensamiento, no es el de la iglesia. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Ya los niños que murieron no se bautizan. Acuérdense que los sacramentos son solamente para los vivos. A ningún muerto se casa, ¿me entiendes? O sea, a ningún muerto se le puede dar la solución. Si no está seguro uno, si está muerto, si está vivo, te absuelvo de tus pecados o te doy la unción de los enfermos. Tampoco se bautiza un niño. Si hay un cadáver, se puede rociar con agua bendita, bendiciendo, ¿verdad?, sus restos. Hay ahora una tendencia bastante generalizada en que se le dice, o sea, se hace una oración a las madres y le dicen, incluso las que han abortado hijos, que a lo mejor alguna persona nos está siguiendo sobre esto y tiene su arrepentimiento y decirle, mira, primero pedirle, voy a dirigirme a las madres abortadas, pedirle perdón primero a Dios, ¿verdad? Confesarse y Dios le dará el perdón con el arrepentimiento sincero. Segundo, hablar con su hijo. Y no hablar para evocarlo, sino decirle a su hijo o hija, mira, cometí un error y un grave pecado contigo, le pedí perdón a Dios, perdóname tú también a mí. Y si saben si era varón o era niña, esto no es doctrina de la iglesia que hay que hacer así, es una tendencia que hay ahora, ponerle un nombre y decir, yo desearía bautizarte, no es posible, pero mi deseo es que tú realmente estés en el cielo y le pido a Dios esto. Ya ellos no necesitan conversión tampoco, porque primero no cometieron ningún pecado personal y segundo, por su edad, no se trata de convertir. Simplemente se trata de hacer una oración que ayude a las madres que perdieron el hijo o a las madres que abortaron y también como una especie de consuelo para que ese niño pueda estar realmente en el cielo intercediendo por estas madres. Ok, perfecto. Otra pregunta. Los que somos laicos, ¿qué oración nos recomienda para mitigar la transmisión de este pecado intergeneracional, digamos? Hay oraciones ya escritas en algunos libros, pero voy a dar una orientación, por supuesto. Primero, siempre hay que cubrirse con la sangre de Cristo. Y ahora voy a decir lo que yo hago cuando tengo que hacer una de estas oraciones. Le pido siempre al Padre que me cubra con su misericordia y su omnipotencia. A Jesucristo que me cubra con su sangre preciosísima, que tiene valor. Al Espíritu Santo que me unja con su poder. Me cubro con el manto de la Santísima Virgen María. Pido la intercesión de San José, terror de los demonios, y de todos los santos y santas del cielo, especialmente aquellos que han luchado más contra el demonio. Pido también la intercesión de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, el ángel de la guarda y los coros angélicos. Y me uno a los altares del mundo donde se celebra la misa, donde está Jesús presente en el sagrario, en la custodia, para hacer la oración. Es lo primero que yo hago. Y después, sí se hace una renuncia, ¿verdad? O sea, yo en el nombre de mi familia, ¿verdad? Después de haberse confesado, haber orado, etcétera, renuncio a Satanás, por eso lo hacemos cuando profesamos el credo, a todo espíritu del mal y a cualquier acto de mis ancestros que le hayan dado autorización al maligno, algún espíritu del mal, para entrar en ese árbol genealógico, y pido que Jesús corte, rompa, deshaga, pulverice esas cadenas que se han transmitido, poniendo a Jesús como el Salvador y Señor de mi vida. Te estoy inventando una oración, ¿verdad?, que la pueden hacer, de todas formas queda ahí también grabada. Lo que no se debe hacer es como exorcismo, o sea, dirigirse personalmente al demonio. Los laicos no deben hacerlo. Ni siquiera, yo creo que los sacerdotes que no estén autorizados por exorcismo para hacer eso. Eso por lo menos lo que aconsejan los exorcistas. Pero luego un laico, pues acuérdate, puede también comulgar. En el momento de la comunión, si la misa es lo más grande que hay, decirle: Jesús, ahora que estás en mi corazón, que tienes todo el poder, mira, libérame a mí de todo aquello que he recibido de mis ancestros. Y también libera a mi familia.
Y lo que yo desconozca, Jesús, también yo te lo pido con todo mi corazón, que vaya liberando a toda mi familia, a los que viven, ¿verdad? Da el descanso eterno a los que ya fallecieron y a los descendientes que tenemos proteger de un modo especial. Los consagramos a tu corazón misericordioso, al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Hay cursos sobre esto que terminan haciendo el sacerdote la oración fundamental y luego hay una oración más breve que la puede repetir cada laico por sí solo, parecida a la que yo te estoy diciendo, con un número de detalles más grandes todavía, sobre todo lo que tiene que ver el mundo del ocultismo, las supersticiones y todo eso. Eso es fatal, ¿ok? Acuérdense que el mundo del ocultismo es satanismo. Esa es la ventana más fácil para que entre el maligno en la vida de las personas. La gente no se da cuenta, dice, bueno, ya está. Diría otra cosa también que me viene ahora a la mente. Mira, cuando suceden esas cosas en la casa de familia, que te apagan la luz, que se prende el televisor solo, que se mueve la silla, no digas, bueno, ya no le hago caso, ya estoy cansado. No, sí hay que hacerle caso. O sea, hay que usar agua bendita. Hay que llamar a un sacerdote que bendiga la casa, decir, mire, hay esta situación. Es importante porque si no estás conviviendo con espíritus del mal, evidentemente. Y eso nos hace daño. Yo quería decir ese detallito también. ¿Otra pregunta? Sí, ya casi acabamos. Tenemos varias preguntas que hacen referencia un poco al por qué, ¿no? Al por qué gente católica practicante, por desgracia, tiene hijos con adicciones, con enfermedades graves, o porque en familias varios hermanos, que usted lo ha comentado, sufren la misma dolencia grave. Un poco como qué recomendar a estas personas que nos preguntan esto, ¿no? Si es un tema superior, ¿por qué? No sé, un poco... Primero es ¿Qué consejo? una pregunta muy difícil. Sí, sí, no sé. Pero segundo, tengo una respuesta muy fácil. ¿Cómo es eso? No se sabe. No se sabe. Pero sí podemos decir cosas, por supuesto. ¿Cómo Mira, consolarles? acordémonos ahora de un pasaje bíblico en que es ciego de nacimiento. Y le pregunta a los discípulos a Jesús, Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para ser ciego? Y le dijo, ni pecó él ni pecaron sus padres. Es para gloria de Dios. Ahora, no pecó ni él ni sus padres, pero alguien pecó. ¿Entiendes? Es secuela del pecado de la humanidad. Ese es el punto. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios permita una situación de esas? Acuérdate que siempre para sacar un bien. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer no es tanto ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Entiendes? Entonces, el Señor no manda este mal. ¿De dónde viene? Porque no lo sé. ¿Es acción del demonio? ¿Es una situación de árbol genealógico? Hay que discernir. ¿Es una situación de virus, de enfermedades que hay en el mundo de hoy por todo lo que ha entrado de desorden en la naturaleza? Sí. Dios, y ahí viene un detalle bien interesante, Dios se sirve del sufrimiento de los inocentes unido al de Cristo para hacer grandes cosas. Mira, en una ocasión, Vizca, una de las videntes de Medjugorje, que es bastante enfermiza, ¿verdad? Y ha pasado varias veces que se enferma, la llevan al hospital y parece que y la regresan. Una vez se sentía muy mal, con unos dolores inmensos. Y la familia la quería llevar al hospital. Ella dijo, no, no, no y no. Y la familia insistía y al final le dijo, miren, si ustedes supieran las almas que se salvan al ofrecer yo este dolor, ¿verdad?, unido al de Cristo, no volverían a insistirme que me llevaran al hospital. Y la dejaron tranquila. ¿Qué significa? Esta era unida a la pregunta que no me han hecho y que me la hago yo, que ya desde el otro día pensé que alguien me la iba a hacer. Alguien me puede decir, padre, usted dice que Dios no quiere las enfermedades ni las manda. Sí, lo he dicho. Ya, ajá. ¿Y por qué los santos sufren? ¿Por qué la Bernardita, su virus, Santa Bernardita, que tenía una enfermedad, la Virgen le dijo, no, no vas a ser curada ahora aquí, pero vas a ser muy feliz en el cielo? Eso es cierto. Hay almas víctimas. Y ahí entramos en un misterio. Jesús es la víctima por excelencia. Hay almas víctimas a las cuales Dios les pide si quieren ofrecer
generosamente algún sufrimiento con amor por la salvación de la humanidad. Cuando un alma víctima acepta, tiene el dolor, pero acepta con alegría, no con desesperación. Llega un momento como Santa Teresa que dice o sufrir o morir. ¿Por qué? Porque sabe que su sufrimiento no es inútil. Unido al de Cristo tiene un valor redentor. Se van a salvar almas. Otras almas del purgatorio se irán antes al cielo. Entonces, cuando nos pase una cosa así sin saber por qué, no empecemos, ¿y por qué me pasa esto? ¿Es que me habrán hecho un daño? ¿Es que Dios me castigó? Hay un misterio también de cruz. Pero sí digamos, Señor, no entiendo. Yo ofrezco, ¿verdad?, este sufrimiento. Si en tus planes está sanarme, pues Señor, te lo pido que me sanes. Ahora, si está en corregirme de algo para que yo cambie, revélame, Señor, el para qué quieres este sufrimiento. Yo acepto esa corrección. Y cuando uno hace eso, también se sana la mayoría de las veces. A menos que sea, te repito, un alma víctima a la que Dios llama. Todos en una medida amplia, pues necesitamos también ofrecer penitencia, sacrificio, ayuno, ¿verdad? Por nuestro pecado y lo de los demás. Pero cuando son seres inocentes, evidentemente eso trae cambios y conversiones increíbles, porque están unidos al sacrificio de Cristo. Y la única respuesta a la pregunta sería esta. ¿Por qué? Porque Jesús, no solo siendo inocente, siendo Dios, sufrió tanto por nosotros. Yo le preguntaba una vez al Señor y me decía, para que nunca nadie dude de mi amor. Al ver una cruz, cómo Jesús sufrió tanto por nosotros, siendo inocente. Y si estuviéramos uno de nosotros solos, él por uno de nosotros hubiera hecho lo mismo, se lo contó a un alma. Entonces, nunca dudemos del amor. Realmente la gran respuesta es esta. Pero Dios nunca va a permitir que seamos tentados por encima de las fuerzas que Él nos da. Cuando el Señor permita la cruz, ya nos midió primero la espalda y sabe a qué espalda le coloca tal cruz, porque realmente no podemos dudar de su inmenso amor. Y a todos los que más sufren, le recordamos que Jesús está bien cerca. Pero como les decía, el Señor quiere a la mayoría de la gente que tenga la salud. Por eso Él sanó a todos, los que iban con fe, nos da al médico, nos da los sacramentos para sanar, y ya la enfermedad está vencida también por Él. Muchas gracias, Padre. Ya llevamos casi 20 y pico minutos de preguntas. Solo decirle que nos han dado recuerdos para usted desde Honduras, desde La Paz. El padre Carlos Quinteros de Ecuador, gente de Venezuela le manda sus saludos. Y gracias. Solo a todos ellos también mi cariño, mi saludo, mi bendición, con gusto. Y encomiéndeme todos también en la oración. Como siempre les digo, yo ofrecí la misa hoy a la 1:00 p.m, hora de España, por todos ustedes y por sus familiares. Y de un modo especial por ti, Mauricio, y también por Ainhoa y también por Jordi, que son, pues, falta un hermano ahí que no me sé el nombre, pero por todo el equipo, para que realmente el Señor le bendiga ricamente. Gracias. Voy a hacer una oración, la voy a hacer breve, por si alguien la quiere repetir. Si no, pues la pueden escuchar también en silencio, tranquilamente. De acuerdo. Señor Jesucristo, quiero hacer esta oración con todos mis hermanos, unido a la bienaventurada Virgen María, que es auxiliadora de los cristianos y reina de la paz, omnipotencia suplicante, y unido a todos los coros angélicos, al misterio de la comunión de los santos, para glorificar al Padre Celestial. Jesús, tú has vencido, y lo creo firmemente, todos los males. Yo te pido ahora que quites todos los obstáculos en mi vida que no te permiten a ti sanarme y hacer milagros. Y también a mi familia. Aumenta nuestra fe, Jesús. Ahora, da, por favor, tu Espíritu Santo y tu Espíritu de Dios. Otorga, yo sé que esto es gradual, pero otorga el carisma de la fe
a quienes estamos hoy pidiendo este carisma, no para alardear, sino realmente para ser instrumentos del reino de Dios. Aumenta nuestra fe, Señor. Jesús, rechazamos todos nosotros las supersticiones, las idolatrías, las cosas donde han podido estar nuestros ancestros equivocadamente. Para ellos pedimos el descanso eterno uniendo a los altares donde se celebra la misa. Y queremos realmente, Señor, en nombre de nuestra familia, pedir tu victoria sobre todos los males del alma, la mente, el cuerpo y nuestras relaciones interpersonales. Jesucristo de Nazaret, afectiva y efectivamente deshacemos, rompemos, pulverizamos todo amuleto, todo contra, toda superstición en la cual hayan estado nuestros ancestros, de un modo especial el juego de la ouija y también lo que son las cartas, el tarot y cualquier tipo de adivinación. Te aceptamos a ti, Jesús, como el único, poderoso Salvador, y tu Espíritu Santo como tu fuerza que nos es comunicada en este momento, la fuerza y el poder del Padre y tu poder. Por eso, Espíritu Santo, ven y renueva, renueva. Estamos hoy empezando la novena al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en todos estos días. Y Jesús, danos la gracia de poder perdonar, de poder pedir perdón a los que hemos ofendido y de perdonar a los que nos ofendieron. Dame la gracia también de perdonarme a mí mismo, sanándome de todo complejo de culpa, de todo remordimiento, Señor. Y que todos mis hermanos se sientan perdonados. Sobre todo aquellas personas que propiciaron un aborto, ya se arrepintieron, se confesaron. Aquellas personas que pensaron quitarse la vida. Aquellas personas que pueden quizás haber matado a alguien. Y si no lo mataron físicamente, quizá con la lengua, situaciones terribles, pero ya nos hemos arrepentido. Danos la gracia del perdón. Y Señor, te pedimos ahora una bendición especial para nuestro hogar y nuestro árbol genealógico. Los conoces todos, los tienes todos presentes en este momento. Jesús, no podemos hacer otro tipo de oraciones por el tiempo, las limitaciones, pero hacemos con todo nuestro corazón. Bendice nuestros hogares y haz que haya hoy ya una gran sanación integral, física, interior, espiritual, de liberación e intergeneracional para gloria del Padre. Tú lo puedes todo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias por su sintonía. Cuento con sus plegarias también. Ustedes cuentan con las mías. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado a esta misma hora. Si el equipo no nos cambia los planes, creo que no. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo porque el 31 es fiesta de Pentecostés. Un tema espectacular también porque es la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy, según San Juan Pablo II, un nuevo Pentecostés. Solo así se renovará la faz de la tierra.